Bien, vamos a comenzar en esta tarde. Estábamos viendo en la lección 3 la exégesis. Estuvimos viendo la importancia de lo que es hacer primero esta parte, la parte de la exégesis. Es como que la parte principal de la primera tarea. No es toda la tarea, pero es la primera tarea que tenemos que hacer. Es dar el contexto bíblico, escuchar cómo nuestro texto que vamos a predicar encaja en el mensaje general del libro, y terminaremos viendo cómo el texto mismo nos va a dar la estructura y el énfasis del texto. Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo a lo largo de varias clases. Entonces, vamos a comenzar primero con la importancia de mirar a la audiencia original, de nuestros textos. Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Bienvenido, hermano Enrique. Muy bien, la tarea que habíamos dejado era hacer un bosquejo de 1 Corintios capítulo 13, sin mirar el contexto del pasaje. Simplemente agarrar el pasaje y sacar un bosquejo de ahí. No tiene que cubrirse todo el capítulo, eso es importante. Si hay veces que nuestro capítulo nada más engloba varios temas, se escoge uno de ellos. Pero vamos a ir a 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13 es el pasaje que vamos a estar viendo el día de hoy. Dice 1 Corintios 13: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe y la esperanza y el amor. Estos tres, más el mayor de ellos es el amor. Entonces, el tema, diríamos, sin mirar el contexto, hermano Salomón, ¿cuál piensa que es el tema de este pasaje? Pues el tema es que el amor está sobre todo. No sé si lo entendí así. Así, o sea, como usted dijo, solamente sin ver ni capítulos antes, ni anteriores, ni nada de contexto, si nada más vemos así puro capítulo, sería como que el amor está sobre todo. Bien, el amor es el centro, sin ver el contexto, el amor es el centro. Particularmente este pasaje lo vamos a usar si lo quieren predicar en bodas, en aniversario de bodas, el Día de los Enamorados, está bien, lo usaríamos allí. Usualmente usaríamos de qué versículo a qué versículo. No predicaríamos todo el pasaje, porque si ustedes se fijan, como que ciertos versículos no embonarían con el tema del amor en un aniversario de bodas. Del 4 al 8. Del 4 al 8, ya se fijaron que
Y del 8 nada más agarraríamos el amor nunca deja de ser. Y de ahí haríamos un bonito pasaje acerca del amor, acerca de, si es una boda, acerca de lo que tienen que hacer los esposos a la hora de casarse, si es un día de los enamorados, lo que debe de hacerse lo que debe de sobresalir como novios, como esposos, etcétera. Entonces, es un bello poema, es un bello poema y la contextualización puede llegar a dominar este pasaje, la aplicación básica. Pero ahora miremos el contexto literario inmediato. Los versículos 1 al 3 y 9 al 13, ¿por qué los sacaríamos de nuestra predicación ese día de los enamorados? Los eliminaríamos, no los tocaríamos. ¿Qué piensan? ¿Por qué no los tocaríamos? Yo lo sacaría porque, pues, número uno, yo no hablaría de las lenguas, no hablaría de, como dice el versículo 1, o de repartir bienes, de ser generoso, o de entender toda la ciencia, del 1 al 3, los últimos yo no los abarcaría porque, pues, como que habla más de cosas a futuro, entonces yo lo sacaría por eso. Y se fijan, si no hemos mirado el contexto y queremos predicar para novios, quitaríamos los primeros versículos y los últimos porque como que no encajan en nuestro tema. Ni modo que nos pongamos ahí con los novios, con los esposos que se están casando. Si tienen profecía y si entienden todos los misterios, pero no tienen amor, nada, nada son. Se quedarían los novios como que, ¿cómo? Y luego si empezamos a los mismos esposos, cuando yo era niño juzgaba como niño, etcétera, entonces tampoco como que se quedarían, eso no tiene nada que ver con la Navidad. Entonces, usualmente si no miramos el contexto, vamos a sacar un bonito poema del amor, pero si agarramos el contexto, aún podremos predicar este pasaje para novios, no te preocupes. Y se puede, pero le va a dar una tonalidad diferente. Se va a inclinar la balanza hacia algo que en los matrimonios lo van a necesitar, como en la iglesia lo van a necesitar, y podrán predicar el capítulo 13 de Corintios, aún en una reunión de solteros. Aún ahí podrán predicar el capítulo 13 y no nada más se va a quedar con los novios. Vamos a observar el contexto literario inmediato, es decir, el texto que rodea, los textos que rodean el capítulo 13. Vamos a leer capítulo 12, versículo 1, hermano Enrique, el versículo 4, el hermano Carlos, el versículo 9, el hermano Miguel aquí aquí en el salón. Ok, yo leo el 1 entonces. 1 del 12. El 1 y el 2. El capítulo 12, versículo 1. Ok. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Muy bien. ¿De qué habla el capítulo 12? De los dones espirituales. Muy bien, de los dones espirituales. Versículo 4. Hermano Carlos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Muy bien, ¿de qué viene hablando el capítulo 12? De los dones espirituales. De los dones espirituales, versículo 9, hermano Miguel. A otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Muy bien, ¿de qué habla? Viene siguiendo el capítulo 12. Dones espirituales. Entonces, el capítulo 12 nos viene hablando de los dones espirituales. Versículo 28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿De qué habla el capítulo 12? De dones. El versículo 30, hermano Salomón. Dice, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos.
Bien, sigue hablando de Dones. dones. Versículo 31, hermano Enrique. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Sí, procuren pues los dones mejores. Entonces, el capítulo 12 queda establecido de qué habla. Dones. De los dones espirituales. Los corintios tienen dones espirituales, úsenlos, los tienen, cada uno tiene uno, Dios lo repartió a cada uno como fue necesario, no se encierren en unos dones, hay unos dones que son más, que para ustedes son más excelentes, pero en realidad hay otros que Dios los considera excelentes y son muy necesarios. Entonces de eso habla el capítulo 2. Capítulo 14, versículo 1. Hermano Carlos. Yo leo, si quieren, el 1. Dice, Ok, perdón. dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Bien, el capítulo 14, ¿de qué nos va a hablar? Seguid el amor. Procurar los dones espirituales también, ¿no? ¿Verdad? Estoy hablando de dones. Versículo 37. Hermano Miguel. 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que os escribo son mandamientos del Señor. Bien, si alguno se quiere profeta. Viene hablándonos el capítulo 12, el capítulo 14 se centra en un don, pero sigue hablando de dones. El capítulo 14 se va a centrar en el don de lenguas, ahí se va a quedar junto con el don de profecía y el don de interpretación, pero está hablando de dones. Entonces, nosotros hablamos del amor desde el punto de vista de enamorados, etcétera, pero está encerrado el capítulo 13 entre el capítulo 12 y el 14 que hablan de dones, por lo tanto el 13 ¿de qué está hablando? El tema del 13 es el De amor, dones. es los dones que tienen que ser ejercidos Amor. en amor, pero el tema sigue siendo los dones, nada más que hay que ejercerlos con amor. En un matrimonio, ¿se ejercen los dones? Sí. Sí. Se ejercen los dones, pero hay que ejercerlos con Con amor. amor. Entonces ya cambió el centro del capítulo 13. ¿Lo podemos usar para enamorados? Sí. Para matrimonios, para aniversarios de bodas, sí. Pero ahora se cambia la balanza. Y en lugar de estar hablando de que ámense, sufran, etcétera, es ejerzan sus dones como familia, pero háganlo en amor. Entonces cambia un poquito la tendencia de este texto. Entonces, ¿qué es un contexto literario? ¿Más o menos entendieron qué es un contexto literario? Yo les digo, vamos a leer, vamos a predicar un pasaje, pero en su contexto literario. ¿Qué tendrían que leer primero? Pues Tal como está principalmente. escrito, ¿no? Exacto, sí. Tendrían que leer, ¿qué hicimos ahorita? Leímos el 13, pero para ver el contexto literario, ¿qué tuvimos que hacer? Leímos los capítulos El antes anteriores y y después de la el lectura, siguiente. ¿no? Leímos el capítulo anterior y leímos el capítulo posterior. A veces nada más hay que leer el pasaje anterior y el pasaje inferior, pero hay que leerlo en el contexto de qué está hablando y ver si se conectan. A veces sí, a veces un pasaje no se conecta con el anterior, porque sí están hablando de otra cosa diferente, pero si ustedes se fijan, el 13, el 12 y el 14 hablan de lo mismo, así que tienen que conectar, el 13 está conectando a los dos. Por lo tanto, no leer el 12 y el 14 nos da una idea diferente a lo que realmente se estaba leyendo, realmente Pablo estaba leyendo. Pablo estaba escribiendo acerca del amor, pero en referencia a los dones, o más bien de los dones usados con amor.
Entonces cambia al final de cuentas el énfasis, y eso es lo que hay que hacer con todos nuestros pasajes. Con todos los pasajes que vamos a predicar, hay que leer el antes y el después para ubicarlos en de qué se viene hablando. A veces los títulos en negras, el hablar en lenguas, la preeminencia del amor, dones espirituales, rompen con la estructura y pensamos que están hablando de temas diferentes, pero cuando quitamos estos puntos negros, esas letras, títulos en negritas, nos da diferente idea del pasaje. Entonces, ¿qué es exégesis o qué incluye la exégesis? Incluye leer el contexto literario, en dónde está encerrado mi pasaje. Hay algo del pasaje anterior que me da una idea de que este pasaje se aplica de cierta forma. Hay algo del pasaje posterior que me dice que mi pasaje debe ser interpretado de diferente manera a como lo interpretaría solo. Actualmente agarramos los pasajes en solitario, sin conexión, pero cuando agarramos las conexiones, nos dan ya una idea más grande de lo que el pasaje nos está diciendo. Entonces, ya notamos que el 12 y el 14 nos hablan de dones. Ya lo notaron. Pudiera ayudarnos que buscáramos la palabra don y la palabra espiritual en otros pasajes de Corintios. Si quisiéramos hacer un trabajo un poquito más laborioso. A veces con que agarremos el 12 y el 14 ya hicimos mucho trabajo. Pero hay veces que nos puede ayudar. Bueno, ¿qué dice Pablo de la palabra dones o de la palabra espiritual en otros pasajes? Y nos da otra idea. 1 Corintios capítulo 1, versículos 4 al 7. Ahí aparece la idea de dones por primera vez en la epístola. No nos vamos a ir a la palabra dones en todo el resto de la Biblia porque tendríamos una tarea muy grande. Pero nada más pensando el 1, 4 al 7, hermano Salomón. Sí, dice, gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os ha dada, que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas Como que estás leyendo otra cosa, ¿no? 1 Corintios. No, está bien, 1 Corintios 1, 4 al 7. Sí, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Bien, de tal manera que nada os falta en ningún don. Los corintios, la iglesia en Corintios tenían todos los dones. ¿Sí? Sí, no les falta ninguno. Eso es algo muy interesante, no les faltaba ninguno. No quiere decir que cada cristiano tenía todos los dones, pero sí quiere decir que en la iglesia estaban todos los dones representados. Estaba el de dones de sanidades, el del don de lenguas, el don de interpretación, el don de profecía, el don de misericordia, estaban todos ahí. Entonces era una iglesia rica en dones. Uno diría, ojalá hubiéramos sido así. Imagínense, es una iglesia toda desordenada, pero llena de dones. Uno se queda como que, wow. 1 Corintios 3, 1 y 2. Hermano Enrique. A ver, 1 Corintios 3, 1 y 2. 1 y 2 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. En esta carta, el tema es que hemos estado viendo en el capítulo, bueno, si vemos un poquito más el 12, el 13 y el 14, el problema es que tienen los dones, pero ¿qué les falta? Estudiar más. Ser espirituales, ¿no? Ser espirituales, es lo que les falta, ser maduros. Tienen todos los dones, pero increíblemente, a pesar de que tenían todos los dones, era una iglesia inmadura.
era inmadura, no habían madurado, a pesar de que ahí había profetas, sanadores, ahí había hacedores de milagros, pero eran inmaduros. Ese era uno de sus más grandes problemas. Los hermanos de Corintios se habían confundido y pensaban que por tener los dones se hacían maduros. ¿Qué les faltaba en ese ejercicio de los dones? Tenían todos los dones, se estaban peleando unos con otros, peleaban por ver quién era el mejor en su don. ¿Qué les faltaba? Y que el capítulo 13 llena. Como que les faltaba discernir, ¿no? Tenían todos los dones, eran inmaduros, y esa inmadurez se mostraba en que ejercían sus dones de cierta manera, y eso trata el capítulo 13. ¿Qué les faltaba? Tenían todos los dones, y el Les 13 faltaba el amor. Ajá. Entonces, ¿el 13 es un poema de amor o es una exhortación? Exhortación. Es una exhortación. No les está diciendo, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Los está regañando. Está diciendo, hermanitos inmaduros, les falta amor. Tienen todos los dones, pero si no tienen amor, nada son. ¿Y cómo es el amor? Sufrido, benigno, etcétera. Así que el que tiene el don de lenguas y que sufrió un insulto por parte del que tiene el don de sanidades, debe de aprender a todo lo sufre. El que tiene el don de misericordia y se enojó porque no lo reconoció, el que tiene el don de la enseñanza, debe aprender de que todo lo soporta. El que tiene el don de edad, pero que lo ofendieron por otra cosa y ya fue con el juez a demandarlo, debe aprender que no hace nada indebido. Entonces, el gran capítulo del amor en realidad es una fuerte exhortación a que si tienen dones, ejérzanlos con amor, maduren. Y entonces, ya notaron en cómo termina el capítulo 13. En relación a esto de maduren. Capítulo 13, versículo 11. Carlos, si puedes leer el versículo 11 del capítulo 13. Dice, ¿del capítulo 13 o capítulo 3? Capítulo 13, versículo 11. 13, a ver. Versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Qué les está diciendo Pablo a los hermanos? Debemos madurar espiritualmente. Cuando yo era niño, pues sí, pensaba como niño, pero ahora ya soy hombre, ya maduré. Así que ustedes también, hermanos, les dice Pablo a los corintios, maduren. O sea, tienen todos los dones, pero déjense de estar peleando. O sea, déjense de estar haciendo lo que se están haciendo. Ejerzan sus dones con amor. Maduren. Entonces, notan que el capítulo 13 tiene otra tendencia diferente. No es exactamente lo que normalmente escuchamos del 13. Sin embargo, sí se puede predicar este pasaje en referencia a matrimonio. Sí, ya con este nuevo sentido, le podrían dar un énfasis diferente y predicarle a un matrimonio, a unos recién casados, con un énfasis distinto. ¿Creen que se pueda? ¿Qué van a Yo pienso necesitar? que sí se puede. ¿Qué van a necesitar los esposos? Madurez. Van a tener que madurar, van a tener que ejercer sus dones que Dios les ha dado en su matrimonio, con madurez, con amor. Ya no se trata de ámense y qué bonito y que el corazón. Ahora se trata de regañarlos.
Sí, hermanos, ahora empieza una gran tarea que va a requerir que ejerzan sus dones en amor en el hogar, porque el buen juez por casa comienza. Entonces la tarea para la próxima semana es volver a hacer su bosquejo. Bueno, los que no lo hicieron, ahora ya tienen el plus de que lo tienen que hacer con esta, ya bien, pero el hermano Salomón y el hermano Miguel que lo enviaron, ahora háganlo, pero tomando en cuenta el contexto de 1 Corintios capítulo 13 y pensando en que lo van a predicar en una boda. En el caso del hermano Salomón, en el caso del hermano Carlos y el hermano Enrique. En el caso del hermano Jonatán, cuando nos vea, y de Miguel, pensando que lo van a predicar en un día de la amistad. También se puede. Entonces, contexto literario, pasajes anteriores y pasajes posteriores. ¿En dónde se encierra? Es difícil hacer el contexto literario de libros como Judas, ¿qué otro libro cortito? Tercera de Juan, Segunda de Juan, y a veces se pueden leer los libros anteriores, Tercera de Juan, pues aventarse Primera y Segunda de Juan, y les da una más o menos idea del contexto literario de Tercera de Juan. En el caso de Judas, se puede leer Segunda de Pedro, que es exactamente lo mismo, pero para diferente público. Entonces, ese es el contexto literario. Se debe de hacer para cada pasaje. Cada vez que vamos a predicar, sí conviene leer, si vamos a hacer un versículo, sí conviene leer el capítulo completo, para ver en qué encaja mi versículo en el capítulo completo. Si estoy desarrollando un capítulo, conviene leer el capítulo anterior y el capítulo posterior para ver en dónde encaja mi texto, para no terminar diciendo algo que el texto no estaba diciendo en el contexto. Eso es importante, es una tarea un poquito, no es tediosa. Si ustedes se fijaron, es rápida, nada más leímos el anterior y el posterior y nos dimos cuenta de que venían hablando los capítulos para que el capítulo 13 adquiriera un significado. Ya si quieren hacer una tarea más amplia, pues sí, si encuentran una palabra clave en su capítulo, búsquenla en el libro, donde se repite esa palabra. Dones, espiritual, donde se repite amor, en el resto del libro que están leyendo, y les da una idea más o menos de qué está pensando Pablo acerca de la palabra clave que ustedes encontraron y de la cual quieren predicar. Y les da una idea más o menos interesante. A veces las palabras no tienen el mismo significado en un libro que en otro. Por ejemplo, la palabra salvación en Hebreos y en Santiago tiene una connotación diferente a un libro como Gálatas o como Efesios, porque sus públicos son diferentes y entienden la palabra salvación diferente uno del otro. Entonces hay que tener bastante cuidado de qué estamos haciendo. Pero no se preocupen, no es una tarea muy difícil, les va a ser más fructífero. Entonces, ¿alguna pregunta acerca del contexto literario? ¿No? Entonces, simple y sencillamente el contexto literario, versículos anteriores, versículos posteriores, capítulo anterior, capítulo posterior, a veces si se puede el libro completo. Yo sé, dicen, no, voy a predicar de Génesis 33. Tengo que leer todo Génesis. Bueno, ya lo hemos leído, entonces creo que sí lo podemos ubicar y más o menos leer el 31, leer el 32, leer el 34, para que más o menos nos dé una idea de qué está hablando el 33. O si están en un pasaje más chiquito como el hermano Salomón que está en Primera de Pedro, pues en Segunda de Pedro, hacia dónde se va a ir, o Carlos que estaba en Gálatas, no, en Santiago, leer el anterior, leer el posterior le va a servir. El hermano Enrique que estaba en Génesis, me parece que estaba en el 2 la vez pasada, el 1 y el 3 le va a dar una idea de hacia dónde va el libro. Entonces, más adelante vamos a ver la importancia de leer el primer capítulo del libro y el último.
El primero y el último nos dan de qué trata el libro completo y suena muy bonito. Ya nos da como que la introducción y la conclusión y ya sabemos el tema del contenido que está ahí adentro. Entonces, si quieren ser buenos expositores bíblicos, necesitan disciplinarse para poner primero la vista en los oyentes originales. Esto evitará que distorsionemos la forma de nuestro texto y nos ayudará a ver lo que el Espíritu Santo pretende para nuestra congregación. Dios habló a ese primer grupo de oyentes, en este caso corintios, pero lo que quedó nos debe de servir para la gente del siglo XXI, si no nos tuviera preservado. Entonces, sin embargo, no cabe duda que para hacer bien el trabajo vamos a tener que orar bastante, porque no nada más es leer los contextos. Hay que orar mucho para que Dios nos guíe a que aún leyendo el contexto, nos guíe hacia la predicación exacta. Entonces, la siguiente semana vamos a ver la idea de darle el control al texto y vamos a estar hablando acerca de un poquito más al respecto del contexto histórico, es decir, el momento. No que tengan que leer historia, pero el momento en que se está leyendo. ¿Qué está pasando en la iglesia de Corintio? ¿O qué está pasando entre los efesios en el momento en que oyeron por primera vez la epístola? ¿Qué le está pasando a Teófilo en el caso de Lucas? Y viene en el libro, no tenemos que ir a agarrar otros libros y agarrar enciclopedias. A veces se puede, pero a veces el mismo libro nos da la idea de lo que está ocurriendo. Entonces, la tarea es hacer un bosquejo de 1 Corintios, capítulo 13, dedicado a enamorados, a matrimonio, pero ya pensando en el contexto. No tienen que incluir el contexto, pero ya tiene que ir la idea. El énfasis del contexto debe de estar plasmado en nuestro 1 Corintios capítulo, que no tienen que estar sacando versículos de otros lados, sino simplemente el 13, pero ya viendo el contexto, ya pensando en qué era lo que quería originalmente Pablo decir y cómo se puede aplicar a un matrimonio, que sí se puede. ¿Sí? Una pregunta. Recuerden que el hermano Miguel predica este domingo. Creo que le sigue el hermano Salomón. Me parece que después es el hermano Enrique. Luego Jonathan. Y termina Carlos. Cierra Carlos el mes de agosto. ¿Vale? Todos con 1 Corintios 13. Puede ser varias versiones de 1 Corintios 13. Cada quien poniéndole su toque personal. Puede ser. Sí me ha pasado que una vez preparé algo y el domingo en la mañana el hermano Albino predicó eso, predicó el mismo pasaje que yo usé el domingo en la tarde. Estoy a llorar. Porque no quería hacer más cosas en la tarde, pero me arriesgué. Que sí había ciertas diferencias. Pero bueno, no sé quién le habrá dicho que, o cómo supo que iba a predicar eso. Pero bueno, vamos a orar. Hermano Enrique, si nos pide en oración para terminar. Oremos. Gracias, Dios, te damos esta tarde. Gracias por esta naturaleza, la lluvia que tú has mandado. Gracias por este momento que podemos estar escudriñando tu palabra. Te pido, Dios, nos sigas bendiciendo, ayudando, dándonos habilidad para poder entender tu palabra, que tu Espíritu Santo esté con nosotros para poder distinguir lo que tú quieres. Padre, te pedimos también por Eder, que tú lo bendigas grandemente, que lo ayudes en cada cosa que él hace en la iglesia, que podamos seguir adelante creciendo en tu obra, Dios, para que seas tú glorificado. En Cristo Jesús te agradecemos todo. Amén. Hasta luego, hermanos. Hasta luego. Bye.